Bueno, pues vamos a terminar este tema de sistemas de ficheros hablando un poco de backups, ¿de acuerdo? Bueno, los procedimientos de backups son mucho más complejos y algo mucho más elaborado de lo que yo os voy a explicar aquí. Bueno, es una de las partes más críticas cuando se habla de administración de sistemas, ¿vale? Pues que es el tema de almacenar de manera segura toda la información de las máquinas que administréis. Entonces, bueno, pues lo que yo os digo, yo os voy a dar alguna pincelada sobre algunas maneras básicas de hacer backup en un sistema Linux como el que trabajamos, pero bueno, pues que sepáis que esta parte de backups es todo un mundo, ¿de acuerdo? Eh, Hemos visto que tanto RAID como journaling son técnicas de sistemas de ficheros que nos proporcionan algo de fiabilidad frente a posibles fallos, pero bueno, no es suficiente para, como dice la transparencia, proporcionar un 100% de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, las copias de backup se convierten en algo esencial por dos razones. Porque, bueno, pues puede haber eventos inesperados, hardware y software. Bueno, pues hemos visto que el RAID, por ejemplo, el RAID 5 protege frente a un fallo, pero frente al fallo de un disco, pero ¿qué pasa si fallan dos discos? ¿De acuerdo? Pues nada, que el RAID ya no hace, o sea, ya no hace su función. Y bueno, pues hay otro tipo de eventos que no tienen nada que ver con el hardware y el software, que son los errores de los usuarios. ¿Vale? Pensad por vosotros como usuarios, borráis un fichero que era crítico para vuestro trabajo sin querer, bueno, pues esta pérdida no la vamos a recuperar ni con ningún sistema de RAID, ni de journaling, ni de nada, ¿de acuerdo? Esto solo se va a recuperar a través de una copia de backup, ¿vale? Los procesos de backup se suelen hacer con recursos dedicados que bueno, pues van un poco en niveles, como veis en la figura, y esos niveles pues suelen tener una relación inversa de rendimiento, de velocidad y capacidad. ¿De acuerdo? Hay los niveles más cercanos, suelen ser niveles en los que el backup se hace de una manera un poco más rápida, pero bueno, la capacidad suele ser más limitada y bueno, pues suelen ser de servidores de discos duros, etcétera. Y bueno, pues luego hay niveles más lejanos que tienen un rendimiento más bajo, pero que ofrecen mucha más capacidad por el mismo precio, como son los robots de cintas o otro tipo de soportes magnéticos. Como os digo, todo esto es un mundo y bueno, pues es algo en lo que no vamos a entrar en esta asignatura. Bueno, pues una cosa importante cuando se habla de backups es tener claro cuál es la política de backup a implementar. Y bueno, pues esa va a depender un poco de nuestros requerimientos. Y bueno, pues cuando diseñéis o trabajéis con una política de backup, siempre va a haber que hacerse o siempre va a haber que pensar en estas tres preguntas básicas. La primera es, ¿qué necesito almacenar? O qué parte de la información es crítica. ¿Es solo crítica la parte de los datos de los usuarios o de que generan las aplicaciones o también es una parte crítica el sistema tal cual está implementado? Hay otra parte fundamental en una política de backup que es cuándo hago un backup, con qué periodicidad guardo mis datos, cuándo puedo hacerlo para no molestar a los usuarios que utilizan la máquina de manera activa, etcétera. Fijaros que aquí entran en juego herramientas de automatización de tareas como las que hemos visto en temas anteriores, como eran cron o los timers de sistema. Y una última, bueno, pues ¿dónde voy a realizar ese backup? Que es lo que hemos hablado en la transparencia anterior. Bueno, pues organización, etiquetado de los soportes de almacenamiento como son las cintas. Y hay algo a lo que os tenéis que acostumbrar, si alguna vez administráis tenéis que hacer backup, que es chequear siempre que un backup que ha terminado lo ha hecho de manera correcta. Es decir, siempre cuando estéis haciendo backups hay una parte fundamental que es hacer un test de recuperación, ¿de acuerdo? Que es básicamente comprobar por ti mismo que tu backup ha guardado los datos de manera correcta.
Lo que os decía, en Linux existen unas herramientas básicas, una serie de herramientas básicas de backup, que son los comandos dump y restore, ¿vale? Estos comandos están presentes en la mayoría de distribuciones y bueno, pues existen muchas otras herramientas, pero bueno, estas son las básicas e incluso algunas herramientas más avanzadas emplean este tipo de, o estos comandos, perdón, como punto de partida, ¿vale? Aspectos a tener en cuenta de estas herramientas de backup. La primera, que están diseñadas para trabajar a nivel de sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Se hacen backups de sistemas de ficheros y los hace de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que puede copiar o puede hacer backup de cualquier tipo de ficheros, incluso de ficheros especiales como los ficheros de dispositivos, que preserva no solo el contenido de los ficheros, sino sus metadatos. Esto quiere decir que preserva aspectos como los permisos, las propiedades y los timestamps de los ficheros, es decir, cuando fueron modificados por última vez. Y bueno, pues que también gestiona de manera correcta algunos ficheros especiales, como bueno, son ficheros tipo sparse. No vamos a entrar en detalle de qué son estos ficheros. Podéis buscarlo online si tenéis curiosidad. Y otra de las características de esta herramienta es que bueno, pues se gestionan los backups en un modelo incremental, ¿de acuerdo? En un modelo incremental basado en niveles, de tal forma que, bueno, pues digamos, hacer un backup o un guardado de la información completa solo es necesario la primera vez que se hace dicho backup, y lo que se guarda a partir de ese momento son backups incrementales, que básicamente son lo que se guarda es qué cambios hubo desde el último backup hasta el backup que estoy haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Si lo pensáis, es un poco similar a cómo se hacen los snapshots en VirtualBox. ¿De acuerdo? Por daros digamos, un ejemplo que vosotros conocéis. Recordad que, bueno, pues yo en VirtualBox lo que se guarda en los snapshots básicamente son las diferencias que hay entre el sistema de ficheros en esos snapshots y en el sistema de ficheros tal como estaba en el snapshot anterior, ¿de acuerdo? Un backup incremental al final es lo mismo, lo único que guarda son las diferencias que ha habido desde que se hizo el último backup, ¿vale? Y ahora veremos, y lo de los niveles, bueno, pues aquí tenéis un poco cómo funciona, ¿vale? El nivel 0, que es el primero que hay que hacer siempre, es el backup que se llama full, que es el que hace la primera copia, ¿de acuerdo? Es el primer backup de todos los ficheros de Scratch, es decir, no hay nada con anterioridad. A partir de este momento, yo me voy a basar en backups incrementales en niveles. ¿Qué significan los niveles? Bueno, pues aquí lo tenéis. Un backup de nivel 1 lo que hace es añadir al backup previo solo los ficheros modificados, ¿de acuerdo? Es decir, la política básica sería, yo hago un backup de nivel 0 y luego pues voy haciendo semanalmente o periódicamente backups de nivel 1. Y en cada uno de esos backups de nivel 1 pues tendré los cambios sobre el último backup. Y bueno, pues la gestión en niveles superiores lo que hace es, bueno, pues ahí lo tenéis. Existen múltiples niveles, yo creo que si no recuerdo mal, en Dump eran de 0 a 9, y un backup de nivel N lo que hace es añadir al backup previo los ficheros que se modificaron desde la última vez que se hizo un backup de tipo menor que N. Es decir, un backup de nivel 7 lo que haría sería añadir los cambios que se han hecho desde la última vez que se hizo un backup de tipo 6, que es menor que 7. ¿De acuerdo? No os quiero liar con este tema de la gestión de backups por niveles. Es un tema que se hace para optimización de cintas, es decir, para hacer backups más backups con menos cintas. Entonces, me gustaría que os quedarais solo con la parte más básica, que son backups. Vamos a utilizar solo dos niveles. Nivel 0, que es el backup inicial, que es el backup full, y luego periódicamente backups de nivel 1 incrementales, ¿de acuerdo? Que lo que van guardando son los cambios desde que se hizo un último backup, ¿vale? Por ahí tenéis el fichero en el que se guarda información sobre el historial de backups. El fichero etc dates, bueno, pues me guarda información sobre en qué fechas se hicieron y qué tipo de backups se hicieron.
¿vale? Aquí tenéis un poco los comandos para la creación y de un backup y bueno, para la recuperación de un fichero desde dicho backup, ¿vale? La creación de backups se hace con el comando dump y ahí tenéis la sintaxis dump al que hay que añadir el nivel. Fijaros que lo que os decía, el nivel es desde 0, que es un backup full, hasta 9, que del 1 al 9 son los incrementales. Las opciones, bueno, pues vemos ahí una de las opciones más habituales es darle un fichero de destino al backup. Se le da la opción "-u" si queremos que el fichero etc updates se actualice. Y bueno, pues finalmente el destino y el sistema de ficheros del que queremos hacer backup, ¿vale? Recordad lo que os decía, no es suficiente con hacer el backup, hay que probar siempre que el contenido sea o que el backup sea realizado de manera correcta y lo más razonable es hacer un test de restauración, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con el comando restore, ¿vale? El comando restore, ahí tenéis cuáles son las opciones más convencionales. Restore-c que compara el sistema de ficheros almacenado con el que hay, bueno, y la que nosotros vamos a intentar utilizar en las prácticas es el restore-i, que es una operación de backup interactiva, ¿de acuerdo? Un último consejo es de cara a las prácticas. Las operaciones de backup y sobre todo las operaciones de restore son un poco, vamos a decir, complejas, ¿de acuerdo? Es decir, utilizar el restore de manera adecuada no es directo ni es fácil, entonces requiere un poco de trabajo. Trabajad un poco sobre todo sobre esa opción de restore interactivo, trabajad un poco sobre ella cuando hagáis las prácticas porque es importante entenderla de manera adecuada. Bueno, y con esto pues terminaríamos este tema de sistemas de